pasemos a otro asunto, el desarrollo económico, que ahí habla de la sostenibilidad económica del hogar, es decir, los ingresos de la gente, que eso es a través del empleo, y ahí se habla del empleo formal, del informal, de cómo está todo el sector productivo. Bien, esto es un caso bastante amplio y de ahí se derivan muchísimas cosas de ciudad. Uno popularmente habla de que el problema es la economía. Los gringos dicen otra frase, pero el problema es la economía siempre, y por ahí infortunadamente se derivan los problemas o las alegrías de muchos también. Entonces, ¿cuál es esa foto del desarrollo económico de la ciudad? Bueno, en desarrollo económico nos vamos a atrever a incluir datos de pobreza. Okay. Y esa es una de las principales buenas noticias que podemos tener en la ciudad. Recientemente el DANE entregó los nuevos datos de pobreza monetaria. Uh-huh. Y vemos que Cartagena tuvo una de las reducciones más importantes en pobreza monetaria del país. Nuevamente, seguimos siendo entre las 5 principales capitales la que tiene mayor nivel de pobreza. Estamos en el 34% de pobreza. Eso es 34% de los cartageneros, de nuestros vecinos, de las personas en la ciudad que tienen al mes ingresos inferiores a los suficientes para tener acceso a básicos: alimentación, vestuario, transporte. Es una reducción de más de 6 puntos en relación al 2024. O sea, estaba en el 40%. Estaba en el 41%. Ok. Entonces, es una reducción importante, pero seguimos estando en un nivel crítico. Es decir, de 10 personas que usted conozca en la ciudad, entre 3 y 4 personas no tienen plata en su bolsillo para movilizarse o para comer. Es así de grave lo que ocurre en Cartagena. Y más grave aún es que cerca del 9%, es decir, 1 de cada 10 personas no tiene siquiera para comer. Uf. Esto es la pobreza extrema, que también es una de las mayores reducciones que hemos tenido. A nivel nacional, Cartagena. Nos acercamos incluso a la meta del plan de desarrollo, que es del 8%, está ahora mismo en el 9%, pero sigue siendo un nivel crítico. Claro. No, además, no crítico, doloroso. Como humanidad es doloroso. Sí, es tal vez... Siempre hemos dicho que el reto estructural a atender en la ciudad son los niveles de pobreza, y es lo más urgente, sobre todo la extrema, que habla de la capacidad de alimentarte, de poder sobrevivir de resolver el día. De resolver el día, que no tiene que ser simplemente con una agüita caliente con una piedra. Que hay hogares que les toca hacer eso. Uf, eso suena durísimo. Durísimo. Y eso está muy relacionado con los temas de empleo. Tú hablabas de la calidad incluso del empleo. Cartagena pasó antes de pandemia de ser una de las ciudades con la menor tasa de desempleo a ser una de las más altas tasas de desempleo. Antes de pandemia teníamos desempleo de alrededor del 6%. Ahora mismo, en el 2025, fue del 10%. Eso es una reducción versus el 12% del 2024. En 2024 fue el 12% en el año. Sin embargo, nuevamente, es la ciudad con la tasa más alta. Otra vez se repite, mejoramos en relación al 2024, pero seguimos muy rezagados respecto al resto de ciudades. Sí. Entonces, si bien disminuye el desempleo, es decir, hay más personas trabajando, se puede decir, la informalidad se sostiene en el 50%. Sí, ahí voy a decir, listo, crece un poco, mejora el tema de la empleabilidad, pero ¿qué tipo de empleo? La calidad del empleo. ¿El formal o informal? ¿Qué es lo que está haciendo que suba ese nivel? En el 2025 se movió muy bien el empleo formal en respecto al informal. Sin embargo, sigue siendo, estructuralmente se mantiene la situación. El 50% del empleo, 1 de cada 2 ocupados en la ciudad, está en un empleo informal. La economía de Cartagena, por decir un titular, la economía de Cartagena se mueve basada o depende del rebusque de la gente. Sí, completamente. Del empleo por cuenta propia, de la autogestión de los ingresos. Sí. Sí, usted lo dice muy bonito. Pero ahí estamos hablando del señor de la chaza, sí, del mototaxista, del que maneja un carro particular de plataformas, de todo eso. Sí. Pero también del mesero. En muchos casos. ¿Y qué sectores mueven más esos niveles de empleo informal? Cuando hablamos de macrosectores, por decirlo de alguna manera, el principal movilizador del empleo en Cartagena es el turismo. El empleo, Cartagena tiene distintas apuestas productivas, la que es intensiva en mano de obra es la del turismo, porque también somos una ciudad logística, una ciudad
industrial. Bueno, que integra, pero y el comercial, y el sector comercial. dentro del macrosector de turismo está el comercio. Está el comercio. Está el comercio, está alojamientos y servicios de comida, está parte de transporte, está parte de actividades recreativas. Entonces, es un sector que involucra muchos otros. Sus sectores. Y sin lugar a dudas es uno de también donde está el mayor nivel de concentración de la informalidad.